El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañen los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Nuevo ejecutivo de FECODE tendrá mucha tarea los próximos 4 años. Congreso expidió ley de luto. Las amenazas de los docentes en Bogotá se están convirtiendo en una bomba de tiempo que las autoridades subestiman. Y resultó peor el remedio que la enfermedad en el caso de la salud en Colombia con la aprobación de la ley estatutaria. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, que fue elegido por voto popular el pasado 7 de junio, deberá desde ya aplicarse a hacerle seguimiento a los acuerdos, a aumentar las afiliaciones, a mejorar aún más las relaciones con los padres de familia y los estudiantes, esto para continuar con la lucha de la dignificación de la profesión docente y la cualificación de la educación pública. La Comisión Nacional de Garantías Electorales, mediante el acta final de escrutinios, ratificó el pasado lunes el resultado entregado el viernes 14 de junio y aclaró que su trabajo se multiplicó por cuanto algunos municipios enviaron las actas sin contar los votos, ante lo cual se debió asumir esta actividad en Bogotá. Otras poblaciones enviaron actas con enmendaduras o los votos sin las actas, por ello se revisó voto por voto. El nuevo comité ejecutivo tendrá una gran carga de trabajo durante los próximos 4 años. Un duro reto será multiplicar la afiliación de docentes jóvenes a FECODE para fortalecerla con el fin de enrutarla hacia la Federación Nacional de la Educación. Asimismo, tendrá que diseñar estrategias de formación sindical y política que lleguen ampliamente al magisterio, lo cual potenciará la capacidad de lucha y los resultados en favor de la educación pública y los derechos del gremio. En cuanto a los puntos obtenidos en las negociaciones entre FECODE y el Gobierno Nacional en los años 2009, 2011 y 2013, el Ejecutivo vigilará el cumplimiento de cada acuerdo para evitar que se transgredan o no se lleven a la realidad. Seguramente el nuevo cuerpo de poder tendrá la responsabilidad y el honor de celebrar los primeros Juegos Nacionales del Magisterio, para lo cual hay una partida de 2.000 millones de pesos aportada por el Gobierno Nacional. En cuanto a vivienda, la labor consistirá en gestionar proyectos que garanticen este derecho a través de los convenios realizados con el Ministerio de Educación y el Fondo Nacional del Ahorro. Otro punto de vital importancia será continuar con el trabajo en la Comisión Tripartita para concertar el Estatuto Único Docente, documento que brindará garantías a la profesión y al sistema educativo. Asimismo, luchará por la expedición de las zonas urbanas de difícil acceso para asegurar el pago del porcentaje adicional a los maestros que allí trabajan. En cuanto a los últimos acuerdos con el gobierno, los 15 ejecutivos verificarán la expedición del decreto que ordena pagar la prima de servicios y actuarán en la comisión que tiene a su cargo definir el pago del retroactivo de esta prestación. De igual manera, estarán atentos al nuevo decreto que protege la vida y estabilidad de los docentes amenazados y desplazados. Su obligación también será revisar la Directiva 16 que modifica la 02 en lo atinente a jornada laboral y permisos remunerados. Los 15 líderes del magisterio actuarán por la defensa de los regímenes especiales de salud y pensión, el ajuste de la UPCM, la modificación de las auditorías médicas en lo técnico y presupuestal, la reglamentación de la Ley 1562 sobre riesgos laborales, así como la consolidación del PEPA, la nueva sede administrativa, el desarrollo del recién creado centro de documentación. Por último, el nuevo equipo de trabajo tendrá la misión de fortalecer las relaciones con estudiantes, padres y entidades internacionales para librar a la educación pública de la privatización y defender sus derechos. Incrementar drásticamente el número de afiliados al sector público y privado y el de mejorar las condiciones de la negociación colectiva son dos macroobjetivos, dos retos fundamentales que tendrán que asumir los próximos ejecutivos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Los retos del nuevo Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT son varios y de máxima importancia para el bienestar de los trabajadores colombianos y la población en general.
La primera lucha de la CUT será incrementar su número de afiliados, continuar campañas para que los trabajadores de diferentes sectores comprendan la necesidad de aumentar la fuerza cuantitativa si se quieren mejorar los resultados cualitativos. Hoy la sindicalización tiene varios obstáculos debido a la reducción de personal y la tercerización laboral. El principal reto que tiene el nuevo Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores es continuar la campaña de crecimiento sindical en el sector privado, continuar la campaña de fortalecimiento del movimiento sindical del sector público y en ambos sectores profundizar y ampliar la negociación colectiva, que es una de las grandes dificultades que hoy encuentra el movimiento sindical colombiano. Al igual que la preparación del 6º Congreso que se deberá llevar a cabo en el mes de diciembre o en el mes de enero del año entrante, el cual enrutará a la central por nuevos caminos para esta nueva década. Para lograr este punto se vienen organizando sindicatos por rama, acción que inyecta fuerza, unifica trabajadores y permite enfrentar y obtener mayor poder en las mesas de negociación con el gobierno y los patronos. Otro aspecto fundamental para seguir en la pelea contra el neoliberalismo será no limitarse a los aspectos reivindicativos, sino ampliar las propuestas alrededor de las políticas económicas y sociales. En materia de la lucha política general, continuaremos nuestra batalla contra los tratados de libre comercio, que han demostrado en estos años de vigencia que la industria colombiana ha sido destruida totalmente. El agro colombiano se encuentra en su peor momento, con los menores índices de crecimiento en esta etapa. Esto como consecuencia de los tratados de libre comercio, y también ha generado bastante desempleo. Lógicamente, las metas de la CUT también estarán enfocadas en elevar los ingresos, mejorar las prestaciones sociales, ampliar las plantas de personal de acuerdo con la carrera administrativa y defender los derechos laborales de los trabajadores. Sobre la minería extractiva, la CUT continuará denunciando los casos de destrucción del medio ambiente, desprotección de poblaciones y trabajadores y la disminución del pago de regalías. Además, la central mantendrá su lucha por la equidad de género, la erradicación del trabajo infantil, el pleno empleo para los y las colombianas en condiciones adecuadas, prestaciones, vacaciones y demás garantías laborales. Y a nivel internacional continuaremos al lado de la Confederación Sindical Internacional y de la Confederación Sindical de las Américas, que le han dado a Colombia y al movimiento sindical un apoyo irrestricto en nuestra lucha por ampliar la democracia contra el modelo económico y por las libertades sindicales. Y el problema de inseguridad e intimidación contra los maestros de la capital de la República se está convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo que las autoridades policiales están subestimando. Los maestros hoy volvieron en Bogotá a ser uno de los sectores laborales más amenazados e intimidados. En medio de una ciudad que crece de manera desordenada, que alberga diariamente a miles de desplazados del conflicto en todo el país, es la escuela el epicentro de encuentro de muchas diferencias sociales, étnicas y culturales, que en medio del abandono y los rezagos de la violencia del conflicto colombiano hace que los maestros no solo deban hacer su trabajo, sino lidiar con los enemigos de la educación que intentan amordazarlos. Su única salida entonces es el traslado. Desafortunadamente en algunas localidades, Bosa, Ciudad Bolívar, algunas subpesetas de Kennedy, algunas subpesetas de Suba, hay situación de violencia, a veces de microtráfico alrededor de las instituciones educativas. Los maestros que permanentemente acompañan la salida, la entrada y el descanso de los estudiantes se ven a veces sujetos a atender este tipo de circunstancias en las afueras de los colegios para proteger a sus estudiantes. Bogotá, ciudad de todos y de nadie, evidencia zonas como Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Bosa como las de mayor problemática para la profesión docente. Diariamente se están presentando entre 3 y 6 casos de amenaza que entran a ser analizados en un comité de la Secretaría de Educación que había dejado de funcionar, pero que revivió con las dificultades y el caos que se vive en el magisterio distrital. Se hizo un estudio, se revisó que a los maestros les costaba muchísimo trabajo llegar a la institución educativa, que permanentemente eran sujetos de atraco, de asedio, y se les asignó transporte escolar por eso, para proteger su vida, su integridad personal.
La Secretaría acepta su responsabilidad en los traslados, en la consecución de los comités de apoyo y seguridad de los maestros, pero es la Fiscalía y la Policía la encargada de identificar los orígenes de los agresores. De lo contrario, intimidar a un maestro será tragedia de todos los días y los niños y las niñas verán cómo los cambios de docentes afectan la continuidad de los procesos. Esta es una eterna tragedia a la que al parecer poca atención se le está prestando. ¿Qué debe suceder entonces para tomar medidas inmediatas? Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría. Los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. Y en Encuentro tenemos un recomendado para compartir en estas vacaciones en familia. El Museo del Traje en la capital de la República, no se lo pueden perder. Afortunadamente sí, la gente entiende que es una sala de cirugía, puede ser, y que les da miedo. Eso ya es algo, eso es muy válido. Unas cortinas que están aislando el lugar. Unos se atreven a entrar, otros no. Es como el curioso, el que logra acceder a este espacio. A no ser que yo les diga o alguien les diga, pues es para ingresar. Piensan que de pronto es un espacio que está en mantenimiento, pero no, en realidad fue pensado de esta manera, para transformar el espacio totalmente, para aislarlo, para dar esta atmósfera, para generar las sombras. Era muy importante. El blanco es muy importante. La tela quirúrgica, que sirve como cortina. Es un material que contextualiza, hace parte de la instalación. Yo me fijé en el tema de la salud al iniciar el siglo XX, sobre todo porque me pareció muy impresionante la manera en que se transformó la ciudad por medio de las nuevas corrientes médicas. Digamos que la medicina tenía cierto grado de precariedad, habían pocos hospitales en la ciudad, entonces cuando llegaron las epidemias fue un impacto higiénico tremendo. Los que ayudaron a normalizar el impacto de la enfermedad fueron las nuevas corrientes médicas traídas de Europa, los nuevos pensamientos de Francia, sobre todo la medicina anatomoclínica, quienes descubrieron, no descubrieron, sino entendieron que el problema era un problema de patologías, un problema de higiene, un problema de estructura de la ciudad, que no contaba con acueductos, que las costumbres de los ciudadanos en cuanto al baño de las ropas, al cambio de ropas, no habían costumbres de higiene. Eran en estos lugares de la ciudad, digamos, como epicentros, como plazas de mercado, es donde se concentraban las epidemias, las pandemias. Entonces, los médicos, cuando lograron, digamos, normalizar, estabilizar el sistema social en cuanto a la salud, comenzó una nueva conciencia, una nueva plataforma de modernización de la ciudad, de decir, las viviendas deben construirse con ventilación y los espacios tienen que estar diseñados de cierta manera, donde haya agua potable. Hay muchos que les fascinan, les parece fascinante el frío, el miedo que les transmite, otros que les da miedo, pues la reacción general es el temor, ¿sí? Tal vez ese temor a la medicina, al hospital que tenemos presente siempre desde nuestra crianza. Ese es un aspecto que me parece importante, me parece muy importante, además porque es lo que quería yo transmitir. Si es usted amante de la buena literatura, de degustar una buena novela, el recomendado, el libro del profesor Hernán Borja. Él es profesor de español y literatura. Su libro, Al pie de la hoguera, le invitará a reflexionar sobre la situación actual y la violencia que ha vivido nuestro país.
El maestro de español y literatura en instituciones públicas, el que enseñó por mucho tiempo a redactar y a atravesar el túnel de la inspiración, el impulso por manuscribir y limpiar el alma, no se quedó sin producir su propia narración. Esta novela es fruto pues de un resultado, de una pulsión interna que se produce cuando uno en general se dedica mucho a conocer un estadio de la producción humana, en este caso, en el caso mío, el conocimiento de la literatura universal y de la literatura en sus diferentes ámbitos. Entonces, cuando uno lee tanto, pues también siente el deseo de producir algo. Y digamos, la novela es como el resultado de esa necesidad interna de no quedarse solamente recibiendo, sino que uno también quiere como producir algo de belleza. Es una novela que habla de la violencia bipartidista, del desplazamiento, la doble moral, la prostitución y la pobreza, problemas sociales que siguen ahí a pesar de tantos cambios. El propósito de esta novela, pues con un libro uno no cambia el statu quo, es una novela sobre la violencia, desafortunadamente es un tópico muy propio y casi endémico de Colombia, y aquí yo trato la ecuación de degradación y violencia, cómo la violencia degrada al ser humano en tres ámbitos: en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en el ámbito político. En ese sentido, pues también es un llamado un poco a la tolerancia, al pacifismo, a ver que los seres humanos no tenemos por qué solucionar todo con hechos de balas ni de violencia de cualquier índole. Las páginas esperan ojos ávidos de conocer la historia de la violencia en Colombia para que ojalá desaparezca y solo queden los relatos de algo que fue y ya no es. Ahora he recibido la invitación de la Corporación Serranía-Agua de mi pueblo natal, el Cairo Valle. Entonces allá vamos a hacer un lanzamiento el 28 de junio en el marco de las fiestas del retorno. Y por fin se expidió la ley 1635, con la que se le otorga a los empleados públicos un permiso de 5 días en el caso del fallecimiento de un familiar de consanguinidad directa o civil. La denominada ley de luto permite por fin a los servidores públicos, donde están incluidos los maestros, una licencia remunerada de 5 días en 3 casos diferentes. La ley 1635 establece la licencia remunerada por 5 días para todos los servidores públicos. Esto significa que los docentes tienen derecho a este derecho reconocido por el Estado colombiano. En este caso, los docentes, en el momento de que llegasen a perder su cónyuge o su compañera permanente o uno de sus familiares en segundo grado de consanguinidad, primero civil y segundo de afinidad, también tendrían derecho a este reconocimiento. El empleado deberá entregar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ocurrencia del fallecimiento documentos como copia del certificado de defunción expedido por la autoridad competente. En caso de parentesco por consanguinidad, se adjuntará copia del certificado de registro civil en donde se constate la relación vinculante entre el empleado y el difunto. En caso de relación cónyuge, se facilitará copia del certificado de matrimonio civil o religioso. En caso de compañera o compañero permanente, aportará declaración que haga el servidor público ante la autoridad. En caso de parentesco por afinidad, además de la copia del certificado de matrimonio civil o religioso o declaración, se anexará registro que demuestre el lazo familiar. En caso de parentesco civil, además copia del registro donde conste el parentesco con el adoptado. Así, este derecho no queda sujeto a criterio de un funcionario, sino reconocido por la ley y, por lo tanto, aplicable cuando esta calamidad se presente. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría, los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy.
con estadísticas específicas, cifras y casos particulares sobre la impunidad que reina en nuestro país frente a la violación constante y continua del gobierno nacional, frente a los casos de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores enfrentó a la Organización Internacional del Trabajo por haber sacado a Colombia de la lista negra de los países que violan más los derechos laboristas. Colombia dejó claro con la Central Unitaria de Trabajadores en Ginebra que el país no es el jardín de rosas que la diplomacia de Santos dejó ver. El juego de argumentos quedó evidenciado con cifras y casos particulares que demuestran la situación real de los laboristas en el país. Lamentable que el gobierno colombiano y los empleadores hayan chantajeado a Colombia nuevamente para que no esté en la lista, hasta tal punto que dijeron que si Colombia estaba en la lista para evaluar, habiendo 24 países seleccionados, no habría lista, y lo cual generaba un segundo año en búsqueda de desmonte de este organismo de la OIT. Hoy el mundo no solo se estremece con la violación de derechos a los laboristas en Colombia, sino que es solidaria con Guatemala, donde los asesinatos a líderes sindicales están a la orden del día. Así, estas dos naciones exigen miradas directas y atentas a nivel internacional, pero no para dar espaldarazos de acompañamiento, sino medidas de urgencia que comprometan de verdad, no en apariencia y en el papel, a organismos como la OIT, con recomendaciones y seguimientos que confronten las versiones para no dejar en el limbo del Poder Ejecutivo al motor de la producción. La situación real en Colombia es que sigue avanzando la tercerización. El gobierno no ha podido mostrar dónde está creando los empleos. Se han creado 400 falsos sindicatos, se han firmado más de 700 contratos sindicales, pero sigue disminuyendo la negociación colectiva. Se sigue amenazando, se sigue desplazando a los trabajadores y se sigue asesinando al sindicalismo en Colombia y en otros países. Hoy nos unimos a la voz de los trabajadores guatemaltecos, donde lamentablemente están aplicando la misma política que en Colombia y han asesinado 58 sindicalistas. Y la semana que pasó fue definitivamente una de las semanas negras para el derecho a la salud de todos los colombianos. Fue aprobada de manera apabullante la Ley Estatutaria de Salud, un maquillaje perverso a la Ley 100 que continúa beneficiando, por supuesto, a quienes engordan sus bolsillos, las EPS y los negociadores de la salud, y sigue perjudicando a los colombianos de a pie. En el Senado, con 48 votos a favor y 4 en contra, fue aprobada la Ley Estatutaria de Salud, un escenario ideado por el gobierno de Santos para sacar adelante con celeridad los cambios al sistema de salud. Cambios que en esencia mantiene el negocio en manos de los intermediarios, que no resuelve el problema de atención, medicamentos, servicio y universalización. Al contrario, restringe aún más el servicio que ya era deplorable para los pacientes. Las cosas siguen como están e incluso peor. Primero porque se incluyen frases que posibilitan un debilitamiento de la tutela. Segundo, se incorpora la sostenibilidad fiscal como un principio que debilita la tutela y genera barreras de acceso. En tercer lugar, mantiene las CPS como gestoras, con los cuales incluso les dan más poder que el que tenían, poder de corrupción, de clientela y de negligencia. Cuarto, no se resuelve por ningún lado el tema de los hospitales públicos, el fortalecimiento de la red hospitalaria. Quinto, no resuelve el tema de los trabajadores, incluyendo que ya están preparando una nueva definición, una nueva categoría de trabajadores para impedir que los trabajadores de la salud puedan tener derechos que la ley contempla. Y finalmente, se mantienen las discriminaciones. Habrá de todas maneras un post y un no post con un nuevo lenguaje. Temas como las enfermedades de alto costo quedaron por fuera del sistema. La tutela deja de ser la única herramienta para exigir el derecho a la salud, pues le pusieron zancadilla, y la atención, sobre todo para los más pobres, queda supeditada a la controvertida sostenibilidad fiscal, es decir, que dependerá de si el gobierno cuenta con los recursos, un derecho amarrado de pies y manos. Se siguió por parte del Congreso una política de retoque, una reforma cosmética a la Ley 100, y para el pueblo colombiano eso es realmente una frustración. Viene ahora el debate en la ley ordinaria en la cual se tratarán de definir estas cosas y el pueblo colombiano tiene que estar alerta para impedir que el gobierno siga haciendo de las suyas con la salud de los colombianos.
que el POS desaparece, las EPS mercantilizadoras del derecho cambian de nombre a gestoras de salud que se pueden desarrollar en redes nacionales como mixtas, privadas o públicas, lo que evidencia que la enfermedad que venía carcomiendo el sistema de salud sigue inmune frente a un Congreso que tuvo la oportunidad de reivindicar su compromiso con el país y nuevamente le falló, porque votó a favor de sus intereses y los de un negocio que por donde se le vea es rentable para los que tienen, porque los que no seguirán mendigando un derecho constitucional. Como ya es tradicional, el profesor Zenén Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. El Gobierno Nacional hizo público un proyecto de decreto sobre prima de servicio, circunstancia que motivó una respuesta inmediata por parte de FECODE. Hemos enviado a la ministra y viceministra de Educación nuestros reparos, toda vez que dicho proyecto está en contravía de los acuerdos suscritos entre FECODE y Gobierno en esta materia. Vale la pena recordarle al país el texto de lo acordado, comillas. El Gobierno Nacional expedirá un decreto para pagar a los docentes la prima de servicios que se les reconoce a los servidores públicos, 7 días en el 2014 y 15 días en el 2015 en adelante. Esta prima constituye factor salarial, cierra comillas. Como se puede observar, el decreto a expedir debe tener como propósito central ordenar el pago de la prima de servicio y no la creación de la misma como lo pretende imponer el gobierno. En cuanto a los retroactivos y diferencias reclamadas en la prima, se acordó establecer una comisión para buscar solución al asunto. Sin embargo, esta no ha sido convocada a sesiones. Por las anteriores razones, hemos rechazado el proyecto de decreto propuesto por el gobierno y en su lugar sugerimos un nuevo texto que desarrolle los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación. De otra parte, quiero agradecerle al magisterio colombiano, en nombre de mi partido político, el Polo Democrático Alternativo, su respaldo, apoyo, reconocimiento y cariño que me han expresado en el transcurso de los 5 años y medio de mi gobierno como presidente de FECODE. Di todo lo mejor. Fue permanente mi desvelo por la unidad del magisterio. Esmerado fue mi esfuerzo por buscar soluciones a los problemas del gremio. Di garantías a todas las fuerzas políticas representadas en la federación. Este, sin lugar a dudas, ha sido un periodo prolífico, caracterizado por la seriedad y la altura de los debates, de unidad dentro de la diversidad, de movilización, concertación y conquistas. En este último editorial, repito lo expresado en el informe de gestión que presenté en la 19 Asamblea General en Paipa. Lo que soy, se lo debo al magisterio de Boyacá y de Colombia, razón por la cual mi compromiso con la educación pública, los maestros y maestras, será indeclinable. Desde el lugar que me ubique el destino y la política, seguiré luchando por el Estatuto Único de la Profesión Docente que dignifique y haga justicia tanto a los maestros nuevos como antiguos. Finalmente, es mi deber llamar a la reflexión y a la sensatez al nuevo bloque mayoritario de FECODE que se ha conformado para que la designación de cargos dignatarios y representaciones no esté animada por sentimientos de exclusión, sino más bien sea el resultado de la participación de todos los sectores, incluidos el Polo Democrático Alternativo. Hasta siempre, compañeros. No olviden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 12 a 12:30 por el Canal 1. Vamos a analizar los beneficios y qué tan perjudicial quedó la ley aprobada en el Congreso de la República, la ley estatutaria de la salud. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y recuerden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren más información, pues tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad.
Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.